La idea de esta capacitación es introducir un poco y diferenciar los distintos deportes, conocerlos un poco más de fondo, porque no son todos iguales y cada uno tiene características especiales que creo que está bueno saberlas como bueno, ustedes vendedores, para también poder asesorar al deportista mejor y poder brindarle una mejor atención. La suplementación deportiva hoy en día es algo que es un poco furor, que se habla un montón. La idea es reunir toda la información destacada de los suplementos que tenemos en esta charla, que vamos a hablar de deportes de resistencia, cuáles son los más destacados, cómo hay que tomarlos y también el efecto que producen. Básico, ¿qué son los suplementos? Un suplemento nutricional puede ser un alimento, algún componente de un alimento, un nutriente o una sustancia que ingerida de forma complementaria a lo que es la alimentación habitual o la dieta del deportista, busca mejorar específicamente la salud y el rendimiento. Y en concreto tenemos que ser muy precavidos porque muchas veces trabajamos con deportistas elite en donde ellos también les hacen controles de antidoping, entonces tenemos que ver si el suplemento que nosotros vendemos, si es seguro y si está permitido, que quiere decir que no esté incluido en la lista de sustancias prohibidas de la World Anti-Doping Agency. Entonces, Nutremax, bueno, para que sepan, todos los productos cumplen con esta premisa, así que no hay ningún tipo de problema en el consumo de cualquiera de todos los suplementos que ofrecemos. Bueno, beneficios. En general, también, a ver, elegir un suplemento deportivo va a depender de un montón de factores. Uno de esos es, digamos, la rutina que tiene la persona o el deportista, el tipo de alimentación que lleva, el tipo de entrenamiento. Hay personas que por ahí tienen una alimentación más o menos equilibrada, pero que tienen un desgaste muy grande en estos deportes de resistencia, que muchas veces no llega a ser completa y cubrir el gasto que tenemos. Entonces, la suplementación en esos casos tiene muchos beneficios. Dentro de los beneficios que podemos encontrar, mejorar el rendimiento y aumentar la resistencia. Esto es porque los suplementos nos aportan nutrientes especiales en momentos especiales que nos ayudan a mejorar, digamos, la resistencia, que el deportista pueda desarrollarse más y tener todas las necesidades alimentarias cubiertas, tanto antes, durante o después del entrenamiento como un buen recuperador. Algo que es súper simple, que yo siempre les digo y que se puede mejorar un montón, es el tema de la hidratación. Muchas veces es algo que el deportista deja de lado, que no lo tiene tan en cuenta, y optimizar el nivel de hidratación y de estar súper bien hidratado es tan importante, porque cuando en deportes de resistencia, hacemos deportes de resistencia, tenemos altas tasas de sudoración. Entonces, mantener la hidratación es una premisa para poder mantener el rendimiento. Y generalmente las bajas del rendimiento en muchos casos vienen por no tener una hidratación adecuada. Ayuda también en lo que es la recuperación, ayuda a disminuir el cansancio, la fatiga muscular, que son dos factores que, digamos, siempre está en la lucha de todo deportista para poder mejorarlos. Así que bueno, y también, que no está acá como los puntos, pero creo que es muy importante de nombrarlo, es que muchas veces ayuda a prevenir lesiones o enfermedades, digamos, consiguiendo fortalecer la musculatura, bueno, la parte de energía, sistema óseo, recuperación y todo. Así que bueno, dentro de los beneficios son claros. Deportes endurance, ya entramos un poquito especialmente en lo que es los deportes de resistencia. Son deportes que se hicieron muy populares y crecieron muchísimo en los últimos años, y cada vez más personas lo practican. Hay carreras por todo el país, hay muchas carreras fuera del país que también van a competir, y hoy en día el nivel
tanto de los deportistas que son de alto rendimiento como los deportistas amateur, es muy, muy alto y entrenan muchísima cantidad de horas. Son carreras que generalmente van de 30 minutos en adelante, pueden durar 24 horas en las carreras más largas. Ahora vamos a ir detallando los distintos deportes. Hay carreras que son en etapas, que son varios días compitiendo. Entonces, bueno, y son deportes que se caracterizan por tener un sistema oxidativo, con un alto aporte de grasas como fuente de energía, pero en donde el predominio del hidrato de carbono es fundamental. Que eso, bueno, lo vamos a ir detallando a lo largo de la planificación. El deportista se prepara, digamos, la planificación del entrenamiento es muy importante. Yo siempre digo que el rendimiento deportivo es como un banquito de 4 patas, en donde cuando una de las patas se rompe siempre es donde el rendimiento empieza a caer un poco. En una de las patas está lo que es la alimentación, la hidratación, también está lo que es la parte del descanso, el entrenamiento, que la mayoría es donde hace el foco, y que muchas veces depende. Por ejemplo, tenemos deportistas que se caracterizan por entrenar 4 a 6 veces por semana, de ahí en adelante, generalmente menos de 3 o 4 veces no entrenan, hasta deportistas profesionales que tienen muchos entrenamientos en la semana y muchos dobles turnos o incluso triple turnos en un solo día. Así que, bueno, después hay momentos en los que también es importante conocer para poder ofrecer un suplemento o no, si están en una etapa de pretemporada, en una etapa de temporada o en una etapa más de recuperación, según el distinto periodo del año y las competencias que vaya a afrontar. Entonces, según esto, se podrá recomendar específicamente qué suplementación consumir. En competencias y en entrenamientos fuertes, la suplementación, lo que decía recién, ayuda a optimizar, bueno, la energía, la hidratación y también lo que es la recuperación. Deportes de resistencia, los más comunes están las carreras de calle, las carreras de running, que van de 5 kilómetros, 10 kilómetros, hay carreras de 15, 21, de 30, y bueno, la maratón de 42 kilómetros, este fin de semana en Buenos Aires se corren los 42 kilómetros, de ahí que bueno, va muchísima gente, y dentro del ambiente del running se está estilando mucho las medias maratón y las maratón. Dentro del running está lo que es el trail running, que son carreras pero de montaña, que no es lo mismo, si bien hay distintas distancias, también está la carrera de 10, de 21, las carreras de 42, hay distancias más largas, que es el ultramaratón de 50, de 70, de 110 y hasta de 160 kilómetros. Es muy importante por ahí diferenciar que son súper diferentes, porque se corre en un terreno distinto. Muchas se corren en altura, tenemos desnivel, que generalmente en las carreras de calle no hay mucho desnivel, tenemos desnivel. También el equipamiento es diferente porque nosotros en las carreras de montaña generalmente el deportista va con una mochila de hidratación y donde también tiene elementos obligatorios que les hacen llevar, y eso también le permite al corredor de montaña tener mucho más facilidad para transportar comida que, por ejemplo, el que corre 42 kilómetros de calle, en donde va a depender más de los puestos de hidratación que ponga la carrera y de una pequeña riñonera en donde se lleva la alimentación o las sales o la cafeína puntualmente que tengan. Entonces, esto también es importante distinguirlo porque en función de eso, nosotros al deportista del corredor de montaña podemos brindarle otras opciones de suplementos que generalmente en la calle al momento de competir no se van a usar. Sí lo pueden usar para los entrenamientos, pero por ahí no tanto para el momento de la carrera. Hay carreras de aventura, por ejemplo, que bueno, son carreras combinadas, que combinan bici de montaña, correr, kayak, por ahí a veces tienen escalada, distintas disciplinas. Y un deporte también en donde nutre es muy fuerte, que es el triatlón. El triatlón son 3 disciplinas seguidas, que empieza por natación, después sigue por la etapa de ciclismo,
y culmina con la etapa de pedestrismo. En triatlón tenemos distancias también muy variadas, una distancia muy cortita, que son carreras de 1 hora, que es el short, son 750 metros de natación, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. Y de ahí parte para el doble, el estándar, que son 1500, 40 y 10, después está el medio Ironman, que son 2 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo, y el Ironman Full, en donde son casi 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bici y 42 kilómetros corriendo. Dentro de esto, acá tenemos una diferencia tremenda en lo que puede ser suplementación entre el que entrena un sprint o un estándar, el que entrena las carreras ya de larga distancia, el medio Ironman o el Ironman Full. Tanto porque los entrenamientos semanales van a ser muchísimo más largos, como también en el momento de la carrera, en donde necesita estrategia, siempre mientras más larga sea la carrera, la estrategia de alimentación va a ser muchísimo más importante durante la competencia. Dentro de lo que es el ciclismo, se divide en carreras de ruta, de mountain bike o carreras de pista. Nutre también se hizo muy fuerte en lo que es las carreras de mountain bike. Hay carreras que son de una sola etapa o carreras de varias etapas. Y bueno, y también lo que es, por ejemplo, las carreras de aguas abiertas, donde generalmente el deportista siempre va acompañado con un guía, que el guía le va a ir instrumentando y dando lo que es todo lo que es la alimentación. Pero también es importante distinguirlo porque, por ejemplo, en aguas abiertas el nadador no puede ir masticando alimentos como sí lo puede hacer en etapas de ciclismo, y entonces la parte líquida es muchísimo más importante. Esto es un poco para orientarlos en lo que son los distintos deportes. Nutremac es una empresa dedicada al desarrollo de suplementos, ya tiene 15 años en el mercado, en todo lo que son los deportes de resistencia creció muchísimo, y bueno, hay 22 productos que hoy vamos a detallar solo algunos, que son por ahí más determinantes en este tipo de deportes, y son sin gluten, que eso es importante, y bueno, sin libre de doping. Lo primero que íbamos a hablar puntualmente en lo que es, tanto en entrenamientos como competencia, es primero lo que es el pre-entrenamiento. La función principal es activar, levantar, potencian el rendimiento, alivian la fatiga y disminuyen la percepción del esfuerzo. Generalmente vienen acompañados de cafeína y generalmente se consumen en carreras o en entrenamientos donde la intensidad del ejercicio es muy alta o es de larga duración. La ingesta de cafeína en este caso está súper comprobado que mejora el rendimiento. La gente muchas veces te pregunta por el tema del doping, como que todavía le tienen un poco de miedo a la cafeína, pero la cafeína ya hace muchos años se sacó del doping, así que nada, está súper permitida y siempre trae beneficios. Aumenta el tiempo hasta el agotamiento, aumenta la contracción de la fuerza de los cuádriceps en lo que son los atletas de resistencia, mantiene una buena saturación también de oxígeno. Entonces, bueno, esto hace que estimule muchísimo al deportista. Nosotros tenemos 2 tipos de suplementos con cafeína, que es el Caffeine 200 y el Caffeine Booster. Ahora los voy a ir diferenciando. La ingesta de cafeína generalmente lo ideal es hacerlo por gramo por kilo de peso para no pasarse. Va de 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal y siempre se toma un ratito antes de empezar el entrenamiento o de empezar la competencia. Entre media hora, 40 minutos, hasta 1 hora previa al comienzo del ejercicio. Por ahí, dependiendo de la tolerancia del atleta y cómo él también se vaya sintiendo mejor al tomarlo. En función de la toma inicial y de la duración del entrenamiento o de la competencia, después se puede reforzar la ingesta de cafeína durante el entrenamiento de competencia, pero cuando lleva más de 3 o 4 horas. Pero hay que tener en cuenta que la dosis máxima recomendada son 400 miligramos por día. Entonces, generalmente, bueno, las dosis vienen con 200 miligramos de cafeína. Eso generalmente se hace en una toma inicial. Lo que tienen las
pastillas que presenta Nutremax es que se toma, por ejemplo, en el caso del Caffeine Booster son 3 cápsulas y en el caso de la cafeína 200 son 2 cápsulas. Si el deportista siente por ahí que le levanta mucho el pulso, tomar una dosis inicial tan alta, por ahí se puede regular e iniciar con una dosis intermedia, por ejemplo, de 100 miligramos, y después reforzar el durante con otra dosis más. Eso, nada, lo va a ir viendo cada deportista. En función, por ejemplo, en carreras largas, que por ejemplo, carreras de lo que es un triatlón de larga distancia o sobre todo en carreras de trail running, donde generalmente las distancias más largas pasan la noche, esto acá, digamos, en esos momentos puntuales, ayudar con cafeína levanta mucho y estimula porque siempre hay algún momento en el que el deportista empieza a decaer un poquito y entonces en ese momento, bueno, es importante reforzarlo. Unos tips importantes es que, por ejemplo, la cafeína siempre, si la van a llevar entrenando, si la van a llevar en una competencia, como son cápsulas, se desintegran con el agua. Entonces, está bueno que las guarden en unos, para no llevar el tarro entero, que es muy grande y uno siempre quiere optimizar el lugar porque tiene muchas cosas que llevar, en unos blisters de medicamentos. Generalmente el ibuprofeno entran bien, o si no también pueden ser en alguna de las cajitas de Tic Tac o en los huevitos Kinder. También, bueno, son opciones por ahí para llevar las pastillas y para que no se te desintegren, porque muchas veces pasa que se las ponen atrás en la mochilita o en la remera atrás, y cuando se dieron cuenta y la quisieron sacar con el sudor o el agua o cuando te mojas, se desintegraron y ya no las tienen más. Así que bueno, ese es un tips para que ustedes los puedan ayudar al momento de vendérselos y ofrecerles y decirles cómo se usa. También puntual de lo que es la cafeína es que generalmente se asocia al mito de que la cafeína deshidrata. La cafeína en estas dosis no deshidrata. El deportista generalmente cuando se deshidrata es muchas veces también porque no consume el líquido necesario que requiere durante el entrenamiento o durante la competencia. Así que bueno, con esto no hay problema. Sí le pueden recomendar que, por ejemplo, lo puedan combinar con la bebida isotónica, que si ellos mantienen un óptimo nivel de hidratación no van a tener problema con la cafeína. El problema viene cuando no cumplen con una adecuada hidratación. Cafeína 200, que es uno de los 2 productos de cafeína, generalmente está recomendado para los entrenamientos o para las competencias que son de más larga duración. Pueden ser más de 1 hora y media o 2 horas. Incorpora diferentes fuentes de cafeína, pero la principal fuente de cafeína es la cafeína negra, que tiene una buena velocidad de absorción. Y la cafeína también ayuda a la movilización de las grasas del tejido adiposo, generando muchas veces un ahorro en la utilización de glucógeno como fuente de energía. Pero bueno, claro, el deportista, para que también utilice las grasas como fuente de energía, eso se tiene que entrenar, porque si no, el entrenamiento hace que el deporte, o sea, más entrenaste la persona, generalmente va a tener la capacidad de poder utilizar más grasas como fuente de energía, pero también esto hace que pueda ahorrar un poquito de glucógeno para momentos puntuales que se necesite más. A diferencia del Caffeine Booster, que por ahí está recomendado para esos días que son más explosivos o por ejemplo, en carreras cortas, por ejemplo, el triatlón el sprint, que es 1 hora, o las carreras de calle de 5 o 10 kilómetros, que generalmente uno necesita ya esa activación rápida y explosivo, porque nada, es muy corto el tiempo de competencia que tenemos y necesitamos estar en ese momento súper activos. A diferencia del Caffeine 200, el Caffeine Booster tiene presencia de citrulina y arginina, que
también funcionan como vasodilatadores. Entonces, ayudan a que la cafeína pueda llegar más rápido al músculo y por lo tanto potenciar un poquito este efecto y tiene un pico de acción más rápido. Entonces, se pueden tener los dos tipos de cafeína y lo pueden ir adecuando según el tipo de entrenamiento que tengan o según el deportista, las prácticas que practique. Si es un deportista que se caracteriza por tener competencias más explosivas, de hasta de 1 o 2 horas, quizás el Caffeine Booster es mejor para ese deportista o más apropiado, y en los que hacen más deportes de ultra resistencia le podemos recomendar la cafeína 200. Bien, bueno, vamos ahora con lo que es otro de los suplementos, que es el pre-work. El pre-work contiene cafeína, contiene creatina, beta-alanina, precursores del óxido nítrico, contiene taurina y, bueno, algunas vitaminas también. Es un preentreno que es un poco más completo de lo que son solamente la cafeína. No es solo estimulante, sino que también estos otros componentes hacen que aumente la concentración y también que aumente la energía a nivel muscular, ayuda a disminuir la percepción del esfuerzo, provee energía de alta intensidad, aumenta el transporte de oxígeno y de nutrientes energéticos, y tiene un efecto inmediato y puede ser también consumido a diario. Tanto la cafeína como el pre-work, en lo personal, yo siempre les recomiendo que, para no generar adaptación tan rápida a este tipo de preentrenos, que lo tomen realmente cuando el deportista o esté un poco cansado o necesite activar, o que sean realmente entrenamientos o de muy larga duración o de mucha intensidad o en los días de carrera. Pero si bien se pueden tomar todos los días, no es que hay una contraindicación. Por ahí aprovechar esos momentos en donde realmente uno siente que te puede hacer la diferencia, cosa que después cuando uno lo consuma en carrera puedas notar también, digamos, el efecto que tiene. Bueno, y el otro de los suplementos que se toma, que el otro día hablábamos con Fer y que, bueno, decíamos que es uno de los preferidos de Luciano Tacone y de Romina Biagioli, que siempre, siempre, siempre lo consumen, es el óxido nítrico. La principal función del óxido nítrico es lograr mayor vasodilatación y favorecer la llegada de nutrientes, tanto de los oxígenos, de los carbohidratos, bueno, de los aminoácidos al músculo. Aumenta el rendimiento por esto y acelera también muchas veces lo que es la recuperación y previene muchas veces el daño muscular. Con la toma de nitratos se consigue que aumente el óxido nítrico en el organismo, el cual, como les decía recién, actúa como vasodilatador, va ensanchando lo que son los vasos sanguíneos y se consigue que el flujo de sangre sea mucho mayor y que los nutrientes pueden llegar más rápido al músculo. Este suplemento es importante y está bueno en que se consuma en periodos previos a las competencias. Se consume, por ejemplo, una semana previo a una competencia para optimizar el rendimiento. Sí, una aclaración es que hay que tener cuidado en las personas que por ahí suelen tener baja presión, porque el óxido nítrico tiende un poquito a bajar la presión. Entonces, bueno, si alguna persona por ahí les comenta esto, que tiene presión baja, que lo vaya evaluando o moderando para que no le contribuya al descenso de presión. Bueno, eso es todo lo que es preentrenamiento. Para interiorizarnos un poquito más en lo que es el intraentreno, como hoy les decía, en los deportes de resistencia principalmente usamos un sistema energético oxidativo en donde se utilizan principalmente las grasas como fuente de energía, y es lo que
todo deportista quiere mejorar, pero sin dudas el nutriente estrella es el hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque es el que se agota. Nosotros tenemos reserva del glucógeno, del hidrato de carbono en el glucógeno muscular y hepático, pero la cantidad de almacenamiento es limitada, por lo cual siempre, siempre, siempre vamos a necesitar carbohidratos como fuente de energía, y esos carbohidratos no queda otra que durante la actividad física, en actividades que duren más de 60, 75 minutos o que sean de una intensidad muy alta, recuperarlos a través de lo que nosotros le damos al cuerpo comiendo o tomando algún nutriente que lo contenga. El otro macronutriente que es importante, entonces el carbohidrato es, como pusimos ahí en el dibujito, es como nuestra carga de energía siempre, y lo que son las proteínas va a trabajar más en lo que es la recuperación después, armando los bloques y recuperación muscular. Los aminoácidos son la base de las proteínas, participan en las funciones celulares y juegan un papel clave en la mayoría de los procesos biológicos. Por eso, puntualmente, muchas veces también podemos complementar con ciertos aminoácidos puntuales que podemos tener un poquito de deficiencia. Y por el otro lado, porque también vamos a hablar de las bebidas isotónicas, algo súper, súper importante es el tema de los electrolitos. Los electrolitos son minerales que son fundamentales para el cuerpo, que necesita sí o sí para que funcione correctamente, y bueno, ayuda a mantener el equilibrio hídrico, a transmitir las señales nerviosas, ayudar a los músculos a contraerse, y muchas veces es muy difícil poder reemplazarlos, porque nosotros tenemos muchas pérdidas del sudor, a través del sudor, de estos electrolitos. Entonces si no los reemplazamos con a través de la suplementación, vamos a generar un estado de deshidratación. Bien, ¿cuáles son los electrolitos que perdemos a través del sudor? El sodio, que es el principal responsable de mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y también de regular la presión arterial. Ayuda también en lo que es la contracción muscular, porque el principal sistema transportador que transporta la glucosa hasta el interior de la célula es sodio dependiente. El glucógeno ingresa siempre que haya sodio, por lo tanto, cuando nosotros estamos deshidratados, tenemos muchísimo menos capacidad de poder utilizar la glucosa como fuente de energía. Y bueno, también interviene en la transmisión de señales nerviosas. Otro de los electrolitos es el potasio, que también es indispensable para el normal funcionamiento del sistema nervioso y la contracción muscular. Ayuda a mantener también la presión arterial y el equilibrio ácido-base corporal. El calcio juega un papel importante también en lo que es la contracción muscular, o sea que, digamos que todos estos electrolitos los necesitamos sí o sí para que nuestro músculo se contraiga constantemente y pueda seguir estando al nivel del rendimiento que queremos. Cuando empezamos a deshidratarnos y estos electrolitos no los reponemos, es donde empezamos a disminuir, tenemos que disminuir el paso sí o sí. Y bueno, el magnesio y el cloro también, bueno, intervienen en un montón de procesos enzimáticos, producción de energía, ayuda a mantener el equilibrio de los otros electrolitos y también lo que es la función muscular. ¿Qué produce la falta de electrolitos en el cuerpo? Bueno, lo principal es la deshidratación, que es el principal problema del deportista. Es súper normal. No todos los deportistas tenemos perdemos la misma cantidad de sudor. Hay algunos que pierden muchísima cantidad, y una de las formas es ver si quedan blancos. Nada, acá generalmente se quedan dos puntitos blancos de sales, acá en lo que es la parte de las cejas, la cara, acá, bueno, también en lo que son las calzas, bueno, acá en las axilas y demás, siempre la ropa queda muy blanca, o sea que eso es un síntoma de que el deportista está perdiendo mucho sudor. Y nosotros, cuando una vez que estamos
entrenando o en competencia y cuando ya caímos en un estado de deshidratación es muy difícil revertirlo, así que eso es lo que siempre tratamos de evitar. Calambres musculares, la falta de electrolitos puede alterar la contracción y la relajación de los músculos, como decíamos hoy, que todos intervienen en la contracción muscular, así que una de las manifestaciones de que estamos deshidratados es los calambres musculares, fatiga, problemas de concentración y coordinación, por ahí a veces es como que no podemos pensar, ya no sabemos dónde estamos, nos cuesta coordinar los movimientos. Irregularidades también en lo que es el ritmo cardíaco, a veces lo empezamos a ver que pueden ocurrir algunas arritmias, pero eso que generalmente por ahí el deportista se puede dar cuenta cuando lleva un pulsómetro y después lo evalúa o por ahí en el momento cuando le sube mucho el pulso. Y bueno, mareos y desmayos, que bueno, ya es como lo más grave que puede llevar y que créanme que es súper normal y ha pasado hasta atletas profesionales en muchas carreras. Así que bueno, esto es algo que nada, es súper importante de evitarlo. Bien, la fase, lo que es intraentreno, que vamos a hacer a través de lo que es la hidratación, dentro de lo que son las bebidas isotónicas en actividades endurance, generalmente que duren más de 1 hora, menos por ahí no va a ser necesario. Sí o sí, a partir de entrenamientos o de competencias que duren más de 1 hora y media, necesitamos incorporar carbohidratos como fuente de energía, de 30 a 60 gramos en actividades que duren hasta 3 horas. Las actividades más de 3 horas vamos a necesitar de 60 a 90 gramos de hidratos de carbono. Y esto lo tenemos que hacer sí o sí a través de algún alimento o de alguna bebida isotónica. El Hydromax es como el nutriente estrella que tenemos, que se puede recomendar a todos los deportistas de todos los niveles, desde el que inicia a hacer una actividad hasta el profesional. Es una bebida isotónica, aporta carbohidratos, aporta 33 gramos por porción de distintos azúcares y también aporta electrolitos. Así que para los entrenamientos, para las competencias que van de 1 a 3 horas o incluso más, es súper importante para poder brindarle al cuerpo estas pérdidas que va teniendo. Dentro de lo que es el Hydromax tenemos las monodosis que vienen ahora, que están buenísimas porque es una dosis individual. Y por ahí en carreras que son más largas, en donde tenemos, por ejemplo, donde llevamos, por ejemplo, una mochila, como las carreras de trail, o bueno, en ciclismo por ahí también se pueden llevar, una monodosis, son súper prácticas para llevar durante el entrenamiento de la competencia, para poder, cuando el deportista se queda sin su bebida isotónica, poder reponerlo. Para mí es el producto, como les decía recién, el más importante y que bueno, todos lo pueden complementar. Después tenemos lo que es el Sportfuel, que es una bebida que tiene una tecnología de hidrogel, que al entrar en contacto con el ácido del estómago se va convirtiendo instantáneamente en una solución más gelificada, y luego pasa, bueno, al intestino, se disuelve y libera sales y más cantidad de carbohidratos. La diferencia del Sportfuel es que aporta 80 gramos de carbohidratos por porción, que es un montón. Entonces, esta bebida es muy importante para distintos momentos. Personas en las que por ahí se les complica comer el gel o que no están tan acostumbrados y necesitan incorporar una buena cantidad de carbohidratos como fuente principal, así que en este tipo de suplemento está bueno. Y en carreras que son, o en entrenamientos que son largos, que duran más de 3 horas, y como les decía recién, los requerimientos de carbohidratos aumentan y necesitamos más de 60 gramos por hora. Para que ustedes por ahí tengan idea,
Es difícil y esto siempre les digo que es muy importante el tema de poder comer en los entrenamientos y practicar siempre lo que después se va a hacer en carrera porque es difícil comer tanto. Todo el tiempo estar haciendo grandes ingestas. Por ejemplo, 500 mililitros del Hydromax aporta 33 gramos de carbohidratos y nosotros necesitamos llegar a 60 o incluso en carreras largas ya necesitamos 90. Entonces, se puede complementar, por ejemplo, con algún gel o con algunas gomitas o con algunos otros alimentos que aporten otro tipo de azúcares, pero bueno, nada, es muy difícil. Entonces, muchas veces el Sportfol soluciona o simplifica el hecho de incorporar mucho más cantidad de azúcares sin la necesidad de estar tanto tiempo comiendo, porque en carreras largas pasa que también se te bloquea la panza de estar comiendo tanto dulce, entonces muchas veces el tener una bebida es como que matás dos pájaros de un tiro. Por un lado comés y también te estás hidratando, entonces como que, bueno, nada, es genial por esa parte. Y bueno, la otra que tenemos es el Extreme Energy, que el Extreme Energy, la porción aporta unos 40 gramos de carbohidratos, pero la diferencia con los otros dos es que también aporta cafeína. Que esto también es, siempre cuando nosotros asesoramos al deportista tenemos que ver la estrategia que usa, porque muchas veces si el deportista ya utiliza cafeína como activador previo, entonces quizás no le recomendamos el extreme, por ahí podemos jugar o con el hidro o con el Sportfuel. En cambio, si no utiliza cafeína, podemos trabajar con el Extreme Energy para que esté hidratado, para que tenga carbohidratos y también para que active y tenga cafeína. Tiene 100 miligramos de cafeína, o sea que es bastante. Pero siempre en todo lo que son las bebidas isotónicas, durante las competencias o el entrenamiento, siempre recomienden el tema de las ingestas que hagan. Lo mismo la cafeína con el tema también de los geles, que no todas las ingestas que hagan sean siempre que todas tengan cafeína, que el deportista tome la pastilla de cafeína antes, que después se tome todos los geles con cafeína y que le sume el extremo, porque si no va a ser un montón y se va a terminar pasando de rosca. Entonces, ahí en eso es importante poder ayudar y evaluar, a ver, cuál de los tres es el ideal según cómo planifica el resto de las comidas o cómo planifica el preentreno también. Y lo otro que es fundamental dentro de lo que es la parte de hidratación isotónico son las pastillas de sales, que son cápsulas que están diseñadas para reponer solamente electrolitos. No tiene nada de azúcares, solamente son los electrolitos que son perdidos a través del sudor. Sodio, potasio, magnesio y cloruros. Son súper prácticas para climas donde hace mucho calor, donde hay mucha humedad, para deportistas de endurance que tienen entrenamientos largos y para aquellos que transpiran muchísimo. Y por ahí también es importante para el que se está cuidando un poquito en el peso, que muchas veces no quiere incorporar tantos azúcares para entrenar o que busca entrenar estrategias con baja cantidad de carbohidratos para utilizar más grasas como fuente de energía, pero a la vez no quiere deshidratarse. Entonces, las pastillas de sales son importantes en este momento. Bueno, ayuda claramente a evitar todas las pérdidas y el mismo tips que les decía con las pastillas de cafeína, con las pastillas de sales. Poder guardarlos en las cápsulas, en los blisters de ibuprofeno, en las cápsulas de los huevitos Kinder o tipo de los Tic Tac y llevarlos ahí porque si no se desintegran. En general, recomendamos 1 por hora en carreras largas o donde la hidratación no sea tan adecuada. Por ejemplo, bueno, ahora que les decía que es el 42 kilómetros de Buenos Aires, la pastilla de sal es indispensable. ¿Por qué? Porque el corredor, si bien hay puestos donde en este caso en Buenos Aires, por ejemplo, hay Gatorade, pero el Gatorade es diluido o muchas veces no estamos acostumbrados a tomar la bebida isotónica que provee la organización. Y aparte los sorbitos, porque generalmente te dan en vaso, es muy poquito lo que puedes llegar a tomar. Y entonces en los puestos la hidratación es muy básica y muchas veces perdemos muchísimo. Entonces,
las ProSal es como que sí o sí tienen que estar, ¿eh? En carreras de más de 21 kilómetros y sobre todo de calles, las pastillas de sal son indispensables. Y en este caso, por ejemplo, puntualmente en competencia, yo les digo que lo consuman incluso hasta un poquito menos, cada 40, 45 minutos que puedan tomar una cápsula, porque las pérdidas son muy grandes y no tenemos reposición a través de la bebida, como sí lo podemos tener en un tría, que llevamos la caramañola, o sí lo podemos tener en las carreras de trail, que llevamos la mochilita con los soft, donde vamos a tener nuestra hidratación. Para terminar, bueno, lo que es la recuperación, el post-entreno, que bueno, nada, en deportes de endurance, lo que siempre buscamos es tratar de disminuir un poco el daño muscular que tenemos, o mejorar la recuperación, proteger un poquito nuestros músculos, aumentar también el transporte de los nutrientes y bueno, eso siempre es lo que buscamos para poder recuperar, sobre todo cuando tenemos un entrenamiento en el mismo día o muy poquitas horas de recuperación entre entrenamientos y muchas veces no lo podemos complementar tan bien con comida. O no nos alcanzan las horas para comer tanto, entonces el suplemento juega un rol súper importante. Dentro de lo que es recuperación para deportes de resistencia elegimos 3 productos, lo que es el Amino Pro, el Amino 6400 y el Recovery Drinks, que ahora los voy a ir explicando a cada uno. El Amino Pro asegura una rápida recuperación, reparación, disminuye la percepción de la fatiga, aumenta el transporte de oxígeno y de nutrientes al músculo. Se puede tomar todos los días, después de todos los entrenamientos o después de todas las competencias. Está compuesto no solamente por BCA, que son los aminoácidos de cadena ramificada, sino también que tiene glutamina y tiene arginina y citrulina, digamos, ayuda a que los nutrientes lleguen más rápido y pueda el músculo recuperar mejor. No hace falta, en este caso, tener periodos de descanso. Muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, 2 estímulos en un día, que el deportista tiene un entrenamiento en la mañana y un entrenamiento en la tarde, generalmente elijo 2 recuperadores diferentes, uno que puede ser con el recovery o unas proteínas en función del tipo de entrenamiento que haga, y otro generalmente utilizo algún aminoácido para tener cubiertos los 2 entrenamientos, lo que es la recuperación. En lo personal, el Amino Pro es muy rico en sabor y tiene muy buenas devoluciones de todas las personas que conozco que lo consumen. Yo también lo consumo y bueno, nada, me parece que está buenísimo. Y al ser líquido es también como que ya te ayuda también a ir aprovechando a incorporar un poquito más de líquido, porque por lo menos lo tenés que tomar en 300 o 500 mililitros, prepararlo bien, así que también ayuda a lo que es ayudar a hidratar post esfuerzo. El Amino 6400, este tiene una particularidad que es en pastillas. Hay gente que le gusta más tomar líquido, entonces por ahí el Amino Pro es un poquito más específico para eso. La gente que no le gusta el líquido y prefiere pastillas, bueno, acá tenemos. Lo ideal siempre que les recomiendo, porque muchas veces pasa que puntualmente con el Amino Pro, en el Amino 6400 me pasa que me consumen muy poquita cantidad. Es como que toman 1 o 2 pastillas antes, 1 o 2 pastillas después. No, la dosis son 8 pastillas y eso es importante que se lo digan y que lo cumplan, porque si no estamos consumiendo la mitad o menos y es muy poquito lo que tiene de aporte. Entonces, que se consuman 4 pastillas antes y 4 pastillas después de entrenar, porque la mayoría siempre lo termina consumiendo mal. Entonces, esto al momento de poder venderlo o ofrecerlo, creo que es algo que hay que recalcar, por más que esté especificado en el rótulo, creo que es muy importante recalcarlo. Bueno, tiene glutamina, tiene un poquito de creatina, taurina y arginina, previene también lo que es el sobreentrenamiento, ayuda a reducir la destrucción de las propias proteínas musculares y facilita también la recuperación del glucógeno. Tanto el Amino Pro como el Amino 6400 para los deportistas que por ahí están queriéndose cuidar o están haciendo alguna dieta para poder reducir el peso y que no quieren incorporar tantos azúcares o carbohidratos, o prefieren incorporar los azúcares o carbohidratos a través de algún alimento y solo tomar el amino como recuperador. Y bueno, sin duda el otro estrella de lo que es los suplementos en
deportistas endurance es el recovery drink, que bueno, es súper completo, tiene aporte de carbohidratos, tiene aporte de proteínas, tiene aporte de electrolitos, entonces ayuda a rehidratar, ayuda a recuperar el daño muscular, ayuda también a recuperar el glucógeno que se fue perdiendo durante el entrenamiento. Es súper completo, pero bueno, como les decía, hay veces que el deportista se está cuidando o quiere bajar un poco de peso y a veces buscamos alguna estrategia de complementar a través de la alimentación con lo que es el carbohidrato y podemos jugar con alguno de los aminos para que tenga una óptima recuperación. Los tres tienen un efecto inmediato, tienen una rápida absorción, una buena asimilación de los componentes y los tres son fácil para preparar. El recovery drinks también vienen las monodosis, que bueno, nada, también está súper bueno para llevarse cuando se van a hacer un entrenamiento en otro lado. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, toda la gente que entrena montaña, generalmente se va a Paraná, que es muy cerquita, quedan 50 kilómetros, 40 kilómetros y van a hacer montaña, lo que tenemos de montaña ahí. En ese caso, las monodosis tanto del hidro como del Sport Fuel o como del recovery, no, simplifica un montón. Y después siempre estos suplementos, bueno para decirles es que tienen un sabor súper, súper livianito y que generalmente son muy bien tolerados. La ingesta de la cafeína viene lo que es una ingesta generalizada de 200 miligramos, que generalmente está muy bien, es una buena dosis. O sea que si tomas el booster son las 3 pastillas y si tomas la cafeína 200 son 2 pastillas. Está súper bien. Yo siempre eso lo que por ahí les recomiendo es ir viendo la tolerancia. No sé por ahí cuál es tu peso, pero en general, nada, un deportista con una dosis de 200 miligramos está excelente. Pero se puede por ahí individualizar y poder, según tu tolerancia, adecuar un poquito más o un poquito menos. Como decía hoy, hasta 400 miligramos se puede consumir. Puntualmente en el 42 lo vas a tomar antes y después, de última, lo puedes complementar con algún gel con cafeína. Yo en Rosario, puntualmente, que hice los 42, a mí en lo personal, esto es en lo personal, ¿no? Por eso le digo, siempre es por ahí ir buscando como la ingesta ideal de cada uno. La dosis de 200 miligramos, una dosis generalizada que está excelente, pero después se puede ir viendo la tolerancia individual. A mí en lo personal la cafeína o los preentrenos me hacen levantar un poco el pulso, entonces prefiero tomarlo un poquito más separado y no todo junto. Entonces yo, por ejemplo, con el booster empecé con 2 cápsulas que más o menos son unos 130 miligramos de cafeína, y después lo complementé en carrera a partir del kilómetro 25 con 2 geles con cafeína. Entonces llegué a la dosis de 200 miligramos de cafeína, pero fraccionado, por una cuestión de que si no si yo tomo mucha ingesta me hace levantar mucho el pulso y a veces ese es uno de los temas de la cafeína. Entonces eso es tolerancia individual y también según cuán acostumbrado, por ejemplo, a tomar cafeína a través de algunos alimentos como por ejemplo el café estén acostumbrados. Yo en mi caso, por ejemplo, no tomo café, no tomo Coca-Cola, entonces nada, generalmente la cafeína es como que me pega un poquito más. Hay gente que está muy acostumbrada y una dosis normal de 200 miligramos, nada, le va súper bien y está genial. Pero eso lo podés hacer así o lo podés ir fraccionando en función del tiempo y bueno, nada, está bien. O también del peso de la persona, porque como les decía hoy, se puede individualizar según el peso y ver el rango menor de 3 miligramos o de 6 miligramos por kilo de peso. Bien, en general el tema de la diabetes obviamente que nos viene por una cuestión de la suplementación, sino que viene por unos desequilibrios con la comida, o puede ser diabetes 1, que bueno, ya tengan un problema de salud específico, en donde muchas veces
normalizar los valores de azúcares es muy importante y evitar picos de glucemia o hipoglucemia. Entonces, también las bebidas isotónicas en esos momentos, el deportista que compite o que entrena más de 1 hora y media necesita sí o sí igualmente el carbohidrato como fuente de energía. Así que se puede consumir sin problema, pero nunca del abuso. Y por ahí en actividades que son muy cortas, no es necesario porque sí ahí le generaría poder tener una dosis ya mucho más alta de azúcares. En lo que es el problema de la hipertensión, esto es un tema que, bueno, siempre les recomiendo a cada uno charlarlo con su médico, individualizar, depende también cómo lo tengan, si tienen, está regulada la presión o no, pero en carreras largas, por más que la persona tome pastilla para la medicación de la presión, nada, las pastillas de sales generalmente se consumen porque, bueno, nada, como les decía hoy, las pérdidas del sudor están y hay que reponerlo. Hay que ahí individualizarlo para que ese deportista puntual no tenga una ingesta excesiva que le pueda hacer mal, pero puntualmente si consumen lo que dice en general el rótulo que se tiene que consumir son dosis que nada, no van a tener problema puntualmente por eso. Pero siempre eso que lo charlen con su médico y bueno, nada, puntualmente que lo vayan acomodando con su médico o su nutri. ¿Y cuáles son los productos que no pueden faltar para una buena suplementación? Que ahí miraba la otra pregunta que estaba escrita, y yo creo que, como dije hoy, los dos productos estrella son el Hydro y el Recovery como recuperador. Creo que de ahí después se pueden buscar distintas alternativas o según la estrategia, pero creo que son los suplementos que para todos los niveles del deportista que sea o si uno inicia o demás, es súper importante. La suplementación, la realidad es que siempre se indica para personas mayores de 18 años para arriba, pero la realidad es que hoy en día hay muchos adolescentes que tienen un nivel de entrenamiento muy, muy, muy alto. Cuando son deportistas así de alto rendimiento y que tienen muchos desgaste, a veces en casos puntuales yo suelo recomendar lo que es la suplementación. Siempre, como les digo, con cuidado, porque también el tema de la suplementación muchas veces los chicos empiezan a consumir porque les gusta consumir o porque el amigo toma proteínas y porque se quiere ver un poco más grande, entonces ese no sería el caso. Siempre es importante que él tenga una alimentación equilibrada, completa, que aporte todos los nutrientes y bueno, a veces el suplemento en un momento indicado es súper importante. El isotónico, sí o sí, porque por el tipo de deportes que hace, eso está genial. El whey protein también lo puede consumir, no tiene nada raro ni nada que le haga mal, son proteínas de suero de leche, pero bueno, como que también hacer hincapié en que él, aparte de consumir el suplemento como recuperador, que lo pueda complementar sí o sí con una buena alimentación, para que también el suplemento realmente cobre la importancia que tiene. Y por ahí ir viendo y manejando el momento. Quizás lo puede no consumir todos los días y ir evaluando en función de cómo come o el tipo de entrenamiento que tuvo y demás. Sí, a veces en lo que es el whey protein puntualmente, siempre lo que es proteína, siempre se recomienda y se hace por cuánto pesa la persona. Entonces, si bien el scoop es un scoop general para todos, que es tiene un aporte entre 20 y 25 gramos de proteína, por ahí se puede individualizar, porque si es muy chiquitito y, por ejemplo, pesa 50 kilos, 25 gramos es mucha cantidad para él, entonces podría incorporar un poquito menos teniendo en cuenta que después va a tener proteínas de los otros alimentos que él consuma. Si él si él es más grande y pesa ya 60, 70 kilos, bueno, necesita una ingesta de proteínas más alta, entonces quizás el scoop pueda ayudar a llegar al requerimiento proteico del día. Se puede consumir así. En lo personal,
yo trato de que siempre el amino te cumpla más la función de recuperador y que durante el entrenamiento utilicemos más carbohidratos como energía y no tanto aminoácidos. Pero sí, en carreras largas o en entrenamientos muy largos, cuando hay mucho desgaste, se puede consumir así. Y se puede consumir, porque no rompes el ayuno, en verdad, porque tenés aminoácidos nomás. Pero sí, se puede consumir ahí como un buen recuperador. Y es un poco y un poco, en verdad, porque generalmente cuando vos tenés una alta tasa de sudoración, generalmente tenés mucho más probabilidad de sufrir consecuencias de deshidratación. Pero bueno, eso es algo que por ahí se puede ver visualmente cuando, o incluso, no sé, si vos te tocas y estás muy salado, te tocas un poquito el brazo y te das cuenta de que estás muy salado. Incluso cuando no queda tan blanco, es porque estás perdiendo muchos electrolitos. Los deportes de equipo y lo que es CrossFit y lo que es musculación, y vamos a tocar por ahí la parte de suplementación un poquito más al punto de esas necesidades.